Alejandro Esquer Verdugo, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, señor presidente, senadoras y senadores, cuenta la leyenda que el primer presidente de México que contó con un tren presidencial fue el licenciado Benito Juárez. Con toda seguridad, el presidente Juárez jamás imaginó que, pasado el tiempo y en seguimiento a su tradición, el gobierno de Porfirio Díaz adquiriría un nuevo tren y que el presidente Plutarco Elías Calles haría lo propio. Jorge Luis Borges describe el tren presidencial llamado Olivo como la máquina 3038 mira hacia el sur, inmóvil y limpia. En lo alto de su nariz le adorna una escultura fundida, el águila que estrangula una serpiente, escudo nacional que eleva su rango. El Olivo era el tren más importante de su época, lleva adosado 3 coches, fragmento de glorias no tan remotas, grandes formas de hierro, de madera y de cristal. La construcción de la línea del tren del Mexicano duró mucho tiempo. En 1857, la conocida locomotora La Guadalupe ya viajaba de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe. Maximiliano avanzó en la construcción, pues lo requería como instrumento bélico, y, restaurada la República, en 1869, el tren presidencial Benito Juárez partió de la Ciudad de México para inaugurar el 16 de septiembre el ramal de Apizaco a Puebla. Senadoras y senadores, nos encontramos aquí para discutir y votar un dictamen de las Comisiones Unidas, Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos sobre la reforma ferroviaria, que impulsa en su compromiso número 70 nuestra primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Antes de abordar la importancia del dictamen, quiero compartirles un poco sobre la historia de Ciudad Obregón, localidad donde yo nací y crecí, en la colonia popular de nombre Plano Oriente, cerca de una estación de ferrocarril llamada Cajeme, en donde se empezaron a construir los primeros chinames alrededor de la estación y en donde más tarde naciera Ciudad Obregón, Sonora. Permítanme llevarles por un momento al corazón de Sonora, cuando el Valle del Yaqui, impulsado por la llegada del titán de acero y carbón, el ferrocarril Sud-Pacífico, se incorporó al mercado del país con la fundación de una estación bandera que las locomotoras se abastecieran de agua, un pequeño punto en el mapa mexicano. Tomó inaudita importancia esa comunidad, que más tarde sería conocida como Cajeme, municipio de Cócorit. Surgió gracias al ferrocarril, un testimonio palpable de cómo la infraestructura puede cambiar no solo el destino de una región, sino la vida de quienes la habitan.
Las vías del ferrocarril llegaron a ser arteria vital en 1873, cuando se inauguró la primera línea que conectaba la Ciudad de México con Veracruz. Este hecho marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, pues por primera vez se lograba conectar dos regiones importantes de la nación, abriendo las puertas al comercio, la integración territorial y el desarrollo económico. El ferrocarril, senadoras y senadores, no solo transportaba mercancías o personas, transportaba sueños, conectaba familias y acercaba mercados. Fue el verdadero detonante del desarrollo económico y social de Cajeme y de muchas regiones a lo largo de nuestro país. A través de esas vías llegaron nuevas oportunidades para miles de mujeres, hombres, campesinos y empresarios. Fue así como se tejió la historia de una región próspera que hoy conocemos como el corazón agrícola de Sonora. Sin embargo, hablar de Cajeme es también hablar de los caudillos más importantes de México. Un hombre cuyo destino estuvo ligado a estas tierras, Álvaro Obregón, héroe revolucionario, estratega militar y más tarde presidente de la República. Obregón fue testigo y actor de las profundas transformaciones que el ferrocarril trajo consigo. Creció y luchó en esta tierra, una tierra que él ayudó a prosperar y proteger. Es precisamente su legado lo que motivó que en 1928 el nombre de Cajeme a Ciudad Obregón fue en honor a un hombre que no solo defendió a México en los campos de batalla, sino que también impulsó la modernización de nuestra nación a través de infraestructuras como el ferrocarril. Quisiera compartirles una anécdota que ilustra la importancia de los trenes en la vida revolucionaria. En 1920, el general Obregón lanzó su campaña presidencial y poco después fue obligado a comparecer en la Ciudad de México, acusado por las fuerzas carrancistas de conspiración. Todo era una maniobra para evitar que fuera candidato. En una madrugada del mes de abril, acompañado del general Benjamín Gil, fue ayudado por el garrotero Margarito Ramírez, quien le dio un disfraz de ferrocarrilero y a bordo de las locomotoras salvó su vida con destino al sur. Hoy, al recordar esta historia, no lo hacemos solo con nostalgia, sino con la firme convicción de que el ferrocarril aún tiene mucho que ofrecer a nuestro país, en una época donde la tecnología y la sostenibilidad son prioridades. Las vías férreas pueden y deben jugar un papel central en nuestro desarrollo económico. Regiones como Sonora y muchas otras en México se beneficiarían enormemente de la reactivación de este medio de transporte que sigue siendo uno de los más eficientes y sustentables. El dictamen que hoy presento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena contiene reformas orientadas al bienestar de la población. Esta reforma es clave porque busca retomar el control estatal sobre las vías ferroviarias, específicamente en la prestación del servicio de pasajeros, algo que había sido descuidado desde la privatización del sector en los años 90. Con esta reforma
se pretende aprovechar los más de 27,000 kilómetros de vías férreas existentes frente al uso de carreteras saturadas. El descongestionar las vías terrestres se mejoraría el tiempo de transporte, se reducirían los costos, se disminuiría el impacto ambiental, así contribuyendo al desarrollo. Además, la reforma faculta al Estado para otorgar concesiones y asignaciones para el transporte de pasajeros, garantizando que el servicio no solo sea accesible para todos, sino que esté diseñado con un enfoque en las necesidades de la población. Vaya concluyendo, senador, por favor. Concluyo. Senadoras y senadores, les hago un llamado no solo a recordar el glorioso pasado de localidades como Ciudad Obregón, sino a unirnos para contribuir un México en donde el ferrocarril vuelva a ser el motor de desarrollo, un país que no se quede atrás en el transporte de mercancías, que lleve nuevas oportunidades económicas para sus regiones más apartadas y que tome decisiones firmes para revitalizar uno de los grandes tesoros que alguna vez tuvimos, nuestras vías férreas. El uso del ferrocarril para pasajeros no obedece a un capricho, sino a una necesidad del pueblo de México. Es momento de pensar en el futuro con el mismo arrojo, senador, por favor, con el que nuestros antepasados miraron al horizonte. Hoy honramos su legado retomando lo que nunca debió perderse: el papel del ferrocarril en la grandeza de nuestra nación. Muchas gracias. Agotados los posicionamientos, vamos a iniciar